la vida no hay malos ejemplos, en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Y yo en la forma de trabajar tal vez fui de los mejores ejemplos de lo que no se debía hacer. Carlos Raúl Yepes llegó a la presidencia del banco más grande de Colombia, un cargo que le costó 10 hospitalizaciones. Hoy nos cuenta lo que aprendió allí sobre liderar personas de verdad y sobre construir una vida con propósito antes de que el cuerpo pase factura. ¿Por qué te escogieron? ¿Cuáles crees que fueron las características que hicieron la diferencia? ¿Qué buscarías vos hoy si estuvieras escogiendo el presidente del banco más grande de Colombia? Nosotros al trabajo no vamos a trabajar, nosotros vamos a vivir. ¿Dónde pasa uno el mayor tiempo de su vida despierto? En el trabajo, porque a veces los ambientes de trabajo son tan duros, porque a veces los jefes son tan desconsiderados, porque no hay esa conexión. Uno en la vida no toma las decisiones fáciles sino las correctas, que muchas veces son las más difíciles. Entonces cuando uno está al frente de esto, son 53.000 almas que dependen de una decisión de uno. Cuéntame por qué te retiraste del banco y cómo te enseñó a ver la vida diferente. Yo no contaba con algo. Y era con... Yo llegaba a la clínica débil, me bajaban en la casa, me metían a la cama y me quedaba 8 o 10 días recuperando. Pero esa vez mi hija me deja una carta sobre la almohada. ¿Y qué carta? Eso cambió mi vida. La carta empezaba como algo diciendo... Carlos Raúl, quiero empezar por conocer la persona que eventualmente llegó a ser el presidente del banco, pero eso es un resultado de todas las decisiones y de todo lo que pasa en el camino para poder llegar ahí. Y para empezar por la persona es necesario ir a los inicios, a la familia. Me hablaste de que tenías una familia muy bonita, tu papá era músico y tenías 4 hermanos. Cuéntame qué lecciones y aprendizajes te dejaron tus papás y esa vida en familia que luego te llevaron a ser un mejor líder. Yo creo que propuestas educativas hay muchas. Propuestas de formación básica hay muchas. Pero lo que uno tiene que rescatar es el entorno. Y en el caso mío, empezaba por la familia. Entonces, haber podido contar con una familia donde todavía podíamos decir que el comedor era la sala, era muy importante, porque ahí es donde se conversaba entre los papás, con experiencia, su trabajo, y los hijos en diferentes edades en sus procesos de formación. Hay algo que siempre he creído, y es que uno es fruto de su formación, de sus relaciones y de sus conversaciones, buenas o malas. Y esto seguramente ahorita hablaremos más adelante. Pero ¿con quién conversa uno? ¿Con quién se relaciona uno? Y dónde lo forman a uno. Eso es, digamos, la fundación de ese edificio que es la vida. Esas son las columnas principales. Desde muy pequeño te inculcaron como el amor al trabajo y la disciplina. Y me dijiste que tu mamá era la única mamá que en vacaciones les pedía un plan de trabajo. Háblame un poquito de eso. No, mi mamá lo que decía era que creía que era la única mamá que le tocaba, junto a los hijos, entregarle el plan de trabajo al marido. Mi papá salía para el trabajo, o más que salir para el trabajo, eran en vacaciones. Porque en vacaciones uno no veía la hora de salir a la calle, que era en esa época lo que más nos gustaba. Pero mi papá decía que descansar era cambiar de actividad. Y él en su disciplina de músico, en su nivel de exigencia, de responsabilidad, siempre creyó que eso mismo debía transmitirnos a nosotros. Y la primera forma, no había cosa más deliciosa que salir a vacaciones. Pero el problema pues de enfrentar y hacer el plan de trabajo para vacaciones era el que a nosotros nos marcaba. Y la verdad era bonito porque era muy equilibrado. Entonces, ¿usted qué va a hacer con los amigos? ¿Usted qué va a leer hoy? ¿Usted cómo va a ejercitar su mente? ¿Qué ejercicio físico va a hacer? Y yo creo que esa disciplina también sigue siendo. Eso siembran como una semilla y cuando uno cree en ella, lo que sigue es regándola toda la vida. Hablaste ahorita de las conversaciones. Y me contaste que en tu casa no se hablaba mal de la gente. Y que daban mucho ejemplo en muchísimos ámbitos. Háblame de esas lecciones que te llevaste del ejemplo que te daban en la casa. Poder conversar en la casa, poder hablar de lo que queríamos y lo que no queríamos, de lo que nos gustaba y no nos gustaba, qué estaba bien hecho y qué estaba mal hecho, pues yo creo que al final lo fortalece a uno, le ayuda a tener criterio. Oiga, cuando vamos a hablar en esta casa de alguien es para hablar bien. Y uno
oye eso y le queda toda la vida y se vuelve un estilo de liderazgo. Cuando uno está en un discurso, enviando un mensaje, uno cuida mucho las palabras. Y nació de una cosa tan sencilla, de esa frase, y a mí me retumba toda la vida. Es una campana que me suena y me dice, ojo, cuando usted vaya a conversar con alguien, cuando tenga una relación con alguien, póngale el mecánico para que usted no diga cosas que no debe, use las palabras correctas, lo diga en el momento oportuno. Y por eso ese es el valor de ir formando el carácter desde el inicio de la vida. Y por eso ya uno después va al colegio y también va a la universidad y sale a la vida laboral. Y en todo momento y en cada una de esas etapas pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Y uno lo que hace es, con la pregunta que me hacías, es traer ese origen y volverlo acción a partir de una forma de ser y de actuar. Para mí, esos aprendizajes de la infancia me marcaron, como lo decíamos, tal vez sembraron una semilla y yo me he encargado de regar esa planta todos los días de mi vida con las cosas que creo, con esa formación. Entonces, cuando yo hablo de esto, hablo por supuesto también de valores. Oiga, usted tiene que ser responsable. Y puede que uno en esa época no sepa qué es la ética, pero en el fondo uno toda la vida sabe qué está bien hecho y qué está mal hecho. No lo tienen que decir. A mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, venga, le voy a decir una cosa, pero que nadie se entere. Vamos a hacer esto, pero no se lo puede contar a nadie. Tengamos mucho miedo cuando hay ese tipo de afirmaciones. No hay que ir a buscar en la filosofía, en una cosa, no, en la persona. Esa sensación interna de hacer bien las cosas es fundamental. Y por supuesto también la vida es un proceso de preparación. Eso no es fruto del azar. A mí una vez un profesor, me acuerdo que me dijo, oiga, Yepes, lo nombraron a usted director jurídico de este banco, usted sí es muy de buenas. Oiga, a mí nunca se me olvida ese profesor, el momento en que me lo dijo, parado en la mitad de una calle, y yo le dije, de buenas, yo caso compré la dirección jurídica en el parque como si fuera lotería. Yo me he formado toda la vida. Mis profesores me han visto, mi familia me ha visto, mis amigos saben quién soy. Y todo eso es un peldaño, es una construcción. Y tal vez la palabra que más me gusta a mí es un camino a recorrer. A mí la palabra camino me gusta mucho, porque uno cuando dice quiero caminar, uno se imagina yendo hacia algún objetivo, avanzando. Sabe que el camino a veces es subir, a veces bajar, a veces es llano. A veces da mucha alegría, a veces da mucha tristeza. Y el día de mañana, para cuando tanto joven que los escucha a ustedes, lleguen a ser padres de familia, a estar en sociedad, a tomar decisiones en un trabajo, a tomar decisiones ciudadanas, cívicas, se van a dar cuenta lo valioso que ha sido ese proceso de formación, porque esas van a ser las verdaderas barreras de contención que le ayudan a formar a uno la escala de valores, una escala de valores que te determina la ética y una ética que te determina las decisiones. Al final uno en la vida, después de respirar, lo que más hace es decidir. Y yo he creído eso. Uno decide todos los días, a toda hora, cosas muy importantes, otras menos importantes. Sonó el despertador y uno dice, 15 minutos más. Pero después dice, me pongo esto, lo otro, desayuno esto, lo otro, hago ejercicio, no hago ejercicio. Y ya uno sale de la puerta de su casa a seguir tomando decisiones. Por eso es esa invitación a reconocer ese proceso de formación que incide en las decisiones que uno toma a lo largo de la vida. Háblame un poco de qué aprendiste sobre tu papá y tu mamá acerca de trabajar duro y hacer las cosas bien. Trabajar es una bendición. Poder trabajar. Es que no lo podemos dar por sentado. Hay una frase que yo usaba, David, era que nosotros al trabajo no vamos a trabajar, nosotros vamos a vivir, porque no vivimos bien, porque a veces los ambientes de trabajo son tan duros, porque a veces los jefes son tan desconsiderados, porque no hay esa conexión. Y yo digo, olvidémonos de eso. ¿Sí? ¿Dónde pasa uno el mayor tiempo de su vida despierto? En el trabajo, con otros. Y en mi caso, muchas veces yo no pude estar al lado de mi familia porque me tocaba viajar por las responsabilidades. Yo me sentía un cajero automático. Trabajaba 24/7. A toda hora que me necesitaran sacar plata, digámoslo gráficamente, yo tenía que estar disponible.
para los demás. Está muy poco disponible para mí, pero yo le doy mucho valor al trabajo. Si nos pusiéramos a hablar del valor del trabajo, estoy seguro que nos quedaríamos mucho rato, muchos días, haciendo referencias a muy buenos autores, pero en el fondo tenemos que encontrar que trabajar es un valor muy importante, que hay que trabajar bien, que hay que trabajar con cuidado y que el trabajo nos permite a nosotros estar en sociedad, cualquiera que sea la forma de trabajar, sea un emprendedor, sea empleado, sea un oficio, lo que sea, de conectar uno con la sociedad. Que eso inclusive hay un autor que se llama Hartmut Rosa, alemán, que todavía está vivo, tiene un libro espectacular que se llama Resonancia, Resonance. Y él dice que al final lo que queremos los seres humanos es resonar, estar en sincronía con algo, resonancia con las demás personas, con la sociedad, con la naturaleza y con las cosas. Entonces, ¿cómo se conecta uno? Un tenista con su raqueta de tenis, para poner un ejemplo, o un carpintero con su serrucho, o cómo se conecta uno con la naturaleza, de miles de maneras, o cómo se conecta uno con la sociedad, en los procesos cívicos, de ciudadanía, en los entornos en que uno busca lo mejor para esa sociedad, y también, por supuesto, cómo se conecta uno en sus relaciones más delimitadas, su grupo de trabajo, su familia, que yo lo llamo el metro cuadrado. En ese metro cuadrado, ¿usted qué quiere hacer? ¿Cómo quiere influir? ¿Cómo se desempeña? Pero tal vez el metro cuadrado, que no es un metro, yo diría el centímetro cuadrado más importante es uno mismo, cuando usted se cuida. Cuando uno cree que las relaciones son con los demás, pero resulta que uno olvida, y en general en este ritmo frenético de vida, olvidamos mucho conectarnos con nosotros mismos, mirar hacia adentro. Yo creo que muchas veces las personas dicen, y respetando las posiciones religiosas, pero dicen, pues que a ver, yo no veo a Dios. Yo digo, ¿para qué pone a mirarlo por fuera si está dentro? Está dentro de usted, usted mismo es el que puede hacer cosas maravillosas o cosas difíciles o cosas, digámoslo de esa manera, maldadosas. Yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana, en esta semana hablaba con un grupo de jóvenes, me decía, oíste, ¿y vos qué estás haciendo ahora? Y yo digo, yo me levanto a aprender. Yo me levanto a aprender. Todos los días quiero aprender. Y eso lo mantiene a uno vivo, lo mantiene uno vital, porque es que uno no las sabe todas. Y además es un principio de humildad. Si uno no tiene esa actitud frente a la vida, creo que se está perdiendo de experiencias maravillosas. Entonces, levantarse uno a aprender. Es como cuando también me gusta decir, hombre, yo reo el Padre Nuestro, rezo el Padre Nuestro, y cuando voy y danos hoy nuestro pan de cada día, pues yo paro ahí un momentico por las mañanas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y la pregunta que yo me hago, oiga, Carlos Raúl, ¿a usted quién lo mueve? ¿Usted para qué le levantó? ¿A hacer qué? Sus hijos, su familia, su trabajo. Y hay unos que nos levantamos a buscar, como lo decíamos, están haciendo ustedes en distinto y lo que yo siempre me soñaba en transformar positivamente la sociedad. Y para eso me levanto. Y hay otros que se levantan para otras cosas, a destruir, viven de una manera diferente. Pero bueno, hay una forma de pensar y de actuar que la queremos poner en acción cada segundo de la vida. Porque es que, decíamos, usted se levanta y tiene que tomar decisiones. Y usted se levanta a aprender, Carlos Raúl. Es que yo te digo, puedes aprender saliendo de tu habitación de la persona que trabaja con vos en la casa. Y si no es, hablas con los porteros, y un portero te puede decir una cosa que vos no tenías ni idea, o te hace una pregunta que te pone a reflexionar. Y yo muchas veces digo, no, ¿sabe qué? Yo no sé eso que me está preguntando, pero como decía un amigo mío, yo no sé, pero sí sé dónde se sabe. Entonces puede que uno no sepa, pero uno puede saber dónde se sabe. Entonces, el mundo de la gente, David, del relacionamiento, de estar en contacto con el otro, es una fuente permanente, enriquecedora de aprendizaje. Entonces, definitivamente, pues como conclusión de esta parte de la conversación, uno no puede dividir el trabajo y la vida. Es decir, uno trabaja como vive y vive como trabaja.
No lo podría decir mejor. Yo tal vez lo decía de otra manera, pero como lo estás diciendo, suena mejor. Porque yo decía, uno es uno. Uno no es una multiplicidad de cosas, sino es un ser humano que tiene una identidad. El ejemplo que yo pongo es este. A mí no me digan que un jefe es mala persona en el trabajo, es descuidado, trata mal a las personas sobre las cuales tiene alguna supervisión, o sea, es un jefe, se maneja mal en el trabajo desde ese punto de vista, maltrata, y resulta pues que en la casa es la persona más adorada del mundo. La señora se muere por él, los hijos se mueren por el papá. Y yo digo, pero ¿eso por qué pasa? Al contrario también. ¿Cómo es que una persona en el trabajo es maravillosa, el más querido, se gana todos los premios, está en la cartelera por ser el mejor empleado del mes, y resulta que llega a la casa y las relaciones son horribles? Es maltrata. Con sus hijos tiene mala comunicación. Entonces yo creo, uno podría decirlo uno puede ser muchas cosas, pero yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de la identidad, de querer ser una persona que cuando digan, ¿usted cómo la describe, David? Si a usted dijeran, ¿usted cómo describe a David? Lo dijeran muchos. Y generalmente que lo describieran a uno con valores con sentido positivo. Hombre, qué bueno que sos así, que haces esto, que pensás de esta manera. Y si uno no lo está haciendo, pues como lo estamos comentando, también son aprendizajes que vos decís, me equivoqué. Esa capacidad de reflexionar. El aprendizaje no solamente es aprender lo positivo, todo sale bien, aquí no hay dificultades, sino que una de las cosas más buenas del aprendizaje es el desaprender. La capacidad de desaprender las cosas que no funcionan, que no salen, de reconocer mi equivocación. Eso es muy difícil. Yo pues ya a esta altura de la vida, después de pasar por empresas y yo digo, esa autocrítica, ese espacio de autorreflexión es muy complejo. Nosotros generalmente somos muy condescendientes con nosotros mismos. Y generalmente los demás son los que están equivocados. Y generalmente el malo es el otro. Y echamos culpas a los demás. Pero por eso decía ahora, cuando usted se conoce a usted mismo, ese es un tema, si me permites decirlo en este momento, y lo digo con frecuencia, de las relaciones más importantes es la que uno tiene con uno mismo. Eso que comúnmente se llama un monólogo es el más profundo de los diálogos. Cuando uno saca el espacio en este ritmo de vida que agobia tanto para hablar con uno, les digo que es la conversación más maravillosa que uno puede tener. Porque listo, usted conversa con su señora, con sus hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, pero con usted ¿cuándo conversa? ¿Cuándo habla? ¿Cuándo se dice las cosas con sinceridad? También en el libro de por otro camino, de Regreso a lo humano, el capítulo que más me gusta es el último, capítulo 43. Ese capítulo se llama Las preguntas en la vida. Y tan bueno uno hacerse esa pregunta. Es una invitación a que uno saque el espacio, se concentre en conversar con uno mismo y empiece a hacerse preguntas en la vida. ¿Cuáles? Las más sencillas. ¿Cómo te sentís? ¿Tú eres feliz o eres triste? ¿Con quién te gusta estar? ¿Con quién no? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué quisieras hacer? Y uno empieza a hacer ese reconocimiento a partir de esas respuestas. Entonces, yo digo, igual si en las empresas hacen el DOFA, yo digo, ¿por qué no lo hace para usted solito? Váyase para una finca, váyase a algún espacio donde usted pueda hacer su DOFA. ¿Cuáles son sus debilidades, Carlos Raúl? ¿Usted en qué se siente débil? ¿Cuáles son sus oportunidades? Venga, dígame cuáles son pues sus fortalezas. ¿Y dónde se siente amenazado? Y cuando uno, entre esas preguntas en la vida y ese DOFA, empieza a ponerlo en la mesa de la manera más sencilla, porque eso basta tener 2 paginitas de papel para uno escribir. A mí me gusta mucho escribir. Y se ríen mucho porque yo cojo todos esos bolígrafos de los hoteles. Yo tengo bolígrafos y papelitos. En mi casa se acaban las servilletas del comedor, porque a mí me gusta trabajar en el comedor, pero yo me la paso cogiendo las servilletas y apuntando las cosas. Entonces yo, si sacara en este momento del bolsillo, les mostraría seguramente pedazos de servilleta donde yo apunto las cosas. Entonces es una conexión.
entre lo que, y tal vez usamos la otra vez la palabra, David, una de las palabras que uno debería tener en el diccionario de la vida es la palabra coherencia, entre lo que uno piensa, lo que dice y lo que hace. Generalmente cuando hay una distorsión de eso, hay una equivocación en coherencia. Coherencia es la palabra colbón, porque pega eso que estoy pensando y si coincide con lo que estoy diciendo, pero además con lo que estoy haciendo. Ahí más tardecito de pronto te comento una anécdota de unos monjes con las 4 puertas para tener paz interior. Contámela de una vez. ¿La cuento de una vez? Sí, contala de Listo, una la vez. cuento de una vez. Es que fue muy bonito. A mí me llegan muchos mensajes, ni siquiera era un video, pero me llegó como video, pero era un audio, donde contaba que una persona llega a un monasterio porque quería tener paz interior. Entonces, él toca la puerta, sale un monje y él le dice que quiere tener paz interior. Le dice, venga, yo lo llevo donde los monjes que están allá adentro sentados. Y había unos monjes sentados. Entonces dice, yo quiero tener paz interior. Y entonces le dicen, si quiere tener paz interior, abra esta primera puerta en su vida. Usted tiene que pensar solo lo necesario. Deje de llenarse la cabeza de cucarachas, de pensar cosas que lo perturban, de pensar sobre cosas que no tiene ningún control. Váyase y piense solo lo necesario y vuelva. Al año vuelve y le dice, ¿cómo le fue? Y le dice, muy bien. Entonces le vamos a dar las llaves para la segunda puerta. Diga solo lo necesario. Diga solo lo necesario. ¿Cuántas veces decimos las cosas que no son, las cosas que ofenden? El tonito, las cosas inoportunas, las palabras inadecuadas, las frases incorrectas, lo que es la comunicación. Diga solo lo necesario. Esas de esas campanas que tienen que sonarle a uno, porque en el automático uno dice muchas bobadas, cosas de las cuales después tiene que arrepentirse. Se va, vuelve, tercera llave, monje. Después de pensar y decir solo lo necesario, la tercera puerta es muy bonita. Sienta solo lo necesario. Sentir solo lo necesario. Volvemos al mismo racionamiento. ¿Cuántas veces sentimos rabia, envidia, pereza, fastidio? Algo que yo en mi diccionario personal no uso, porque ahorita hablamos, yo tengo un diccionario personal de las palabras que más me gustan, a las que les doy significado y tienen sentido. La palabra odio. Yo la palabra odio, yo creo que nunca la he usado. Es que solo decirla aquí me molesta. Es que la odio. Piense nomás cuando uno utiliza esa palabra, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, aquí me puedo quedar diciendo muchas cosas entre pensar, sentir, decir y sentir lo necesario. Yo creo que se va encontrando esa paz interior. Y al final, por eso me gustó tanto ese video audio, es que le dice, después de reflexionar sobre esto, la paz interior está cuando usted es capaz de conversar en silencio con usted mismo, de conocerse. Cuando esa persona que está sola resiste todas las dificultades. Y es ese proceso de creación de quién quiero ser yo, que era algo muy, muy lejano, muy histórico. Eso lo llamaban el cultivo del yo. Cuando yo fui a escribir el segundo libro, tiene 18 capítulos, el cuidado, la felicidad, la ética, capitalismo, con muchas cosas. El primer capítulo era sobre el cuidado. Y fue el último capítulo que escribí. Fue el que más dificultad me dio en escribir, porque uno no escribe secuencialmente, uno, como uno lo planea, uno estructura, escribe, cogí todas las servilletas, acabé con ella en mi casa. ¿En qué orden le doy a los capítulos? El primero fue el último que escribí, y el primero hablaba de mi cuidado, el cuidado de los demás y el cuidado de la naturaleza. Como 3 relacionamientos del cuidado. Y definitivamente el que más dificultad me dio fue mi cuidado. Porque yo podía hablar de salud mental, de salud física, de ejercicio, de alimentarse bien. Pero, ¡pum! Yo creo que le pegué a lo que era. Yo quiero hablar de cuídate que yo te cuidaré. Conózcase a usted mismo. Es que si usted no se conoce a usted mismo, va a ser muy difícil que usted sea un buen líder. Al final uno no gerencia personas. Lidera personas, pero lo que gerencia son activos. Entonces uno, ¿cómo se va a ir a liderar a los demás si no se conoce a uno mismo?
Entonces eso nos va conectando con liderazgo, con esa forma de ser. Ese es un proceso constructivo. Por eso levantarse a aprender, a leer, a tener conversaciones como esta, querer transmitirlas. Todo eso es un proceso creativo que de verdad apoya mucho lo que queremos al transformar una vida positivamente en sociedad. Oigan, no les quitamos mucho tiempo. Hay un anuncio importante que les queremos contar. Sabemos que muchos de ustedes son emprendedores que están creciendo con sus empresas y que les encantaría hacerle sus propias preguntas a los empresarios y expertos con los que nos sentamos todas las semanas. Por eso creamos La Milla Extra, un lugar donde tendrás acceso a llamadas grupales con los mejores mentores de Instinto. Además, es un espacio donde podrás conectar con fundadores que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Como lo prometimos antes, no les quitamos más tiempo. Pueden encontrar la información para ser parte de la comunidad abajo en la descripción. Nos vemos en La Milla Extra. Carlos Raúl, aprovechando que estabas hablando de las conversaciones, las conversaciones más transformadoras, como vos decís, son las que uno tiene con uno mismo, porque lo enseñan a conocerse. Aparte de esas preguntas fundamentales que vos te has hecho, ¿cuáles han sido las conversaciones que en tu vida te han cambiado más como persona y como líder? A ver, yo empezaría diciendo que en mi forma de ser y en mi actividad personal, profesional, laboral, le he dado mucho valor, así, a secas, a las conversaciones. ¿Qué significa conversar? Conversar no es hablar. Entre otras porque lo más importante de una conversación y por supuesto de expresarla cuando hablamos es escuchar. Y eso es lo que muchas veces dificulta las comunicaciones, porque nosotros escuchamos más para responder, para controvertir que para entender. Entonces, la conversación es un arte de yo poder expresar cosas, saberlas expresar y también que tenga un interlocutor que la escuche, que ponga atención, que sepamos para dónde va. Y las conversaciones tienen sus características, que también no solamente hablar y conversar, sino también cumplir lo que prometemos o controlar las emociones, que eso sí que es difícil en el mundo laboral. Esos jefes que gritan, que insultan, que meten miedo, eso ya está mandado a recoger hace rato. Tenemos que partir de la base también que las conversaciones son diferentes. Tú lo estabas diciendo. Hay conversaciones para hablar de desempeño, hay conversaciones para hablar de la vida, de política, hay conversaciones de sentimientos, pero hay unas conversaciones que yo le doy mucha importancia y es generalmente a las conversaciones que invito que se tengan y son las conversaciones pendientes, las que no se tienen, las conversaciones que evitamos cuando el hijo no es capaz de conversar con el papá, que le tiene miedo, cuando el empleado no es capaz de conversar con el jefe, porque teme que tenga consecuencias negativas. Entonces, ese mundo de las conversaciones en el que estamos entrando es muy valioso en las organizaciones. Y la vida tiene esas conversaciones en todo. Ahora lo estamos viendo, mis conversaciones en la infancia, en el colegio, en la universidad. ¿Yo de qué hablaba? ¿Cómo hablaba? ¿Qué me cambiaba la vida? Y seguramente tuve muchas, porque las tuve. Hay conversaciones, por ejemplo, de si te vas a casar, si esta es tu novia, conversaciones del trabajo, me gusta ese trabajo, no me gusta, por dónde me voy. Todo eso son conversaciones. Entonces, conversaciones tal vez de las más importantes, llegando precisamente a ese mundo laboral, es cuando a mí me dicen que si yo quería participar del proceso de selección para ser presidente de Bancolombia. Usted no imagina lo que yo conversé conmigo, con mi señora, con mis amigos, con las personas que siempre había tenido una relación en la que había creído, personas con las que yo le tenía confianza. Entonces, esa conversación porque es el paso significativo en la vida, es un paso, yo diría que exponencial. Pues sí, y efectivamente lo fue, porque era cambiar tu vida diaria, la cotidianidad, volverte más público, más para los demás y menos para uno mismo. Esas conversaciones también son interesantes, pero también son muy duras, porque era una conversación de yo decía, yo me voy a meter en esto. A mí, si me llegan a elegir presidente del banco, yo tengo que renunciar a mi vida familiar, tengo que renunciar, y lo hice, y
no es que me arrepienta, sino que no lo volvería a hacer, es que yo no saqué vacaciones en 10 años. Entonces, esa conversación de la preocupación, de la autocrítica, como lo decíamos ahora, es muy, muy relevante, porque es que en las conversaciones no todo es bonito, agradable, las conversaciones pendientes, las conversaciones difíciles, las que evito por muchas razones emocionales, racionales, eso me llevan a otros territorios. Y tal vez puede que en mi vida laboral, donde terminé, después de haber estado al frente de esta organización, 53.000 personas, como empezamos diciendo, El banco era más grande de Colombia. el más grande de Colombia, el octavo de Latinoamérica. Cuando compró el Banco de Colombia era el séptimo banco, el Banco Industrial Colombiano era el séptimo banco de Colombia. El primero era el Banco de Colombia y el más viejo. Pero la conversación más, y me pones a pensar y compartirlo, es que la conversación más importante es, bueno, usted va a llegar a esta máxima posición, ¿cuál va a ser la conversación que usted le va a proponer al banco y a la sociedad? Porque cuando uno asume un liderazgo de esos, es una propuesta que nace de la forma de ser, nace de la forma de actuar, de preguntarle a una junta directiva, ¿y ustedes por qué lo escogieron? ¿A usted qué le llamó la atención de esta persona? ¿Qué les gustó? Y te digo, esa conversación, esa propuesta a la conversación, tal vez puede haber sido, si uno quisiera llamarlo logro, pero fue haber logrado concretar algo que era necesario en ese momento. No solamente en el mundo financiero, sino en el mundo empresarial y en el mundo de las organizaciones, que era hablar de la banca más humana, era empezar a introducir en un mundo frío esa conversación. Y les cuento, esa conversación nació para los que están en Colombia, en Tolú, una población donde yo me puse a conversar conmigo y me hice esta pregunta. Carlos Raúl, ¿a usted qué es lo que más le molesta del sector financiero? Pues yo llevaba toda la vida en el sector financiero. Y me puse a pensar, y no se imaginan lo rápido que me salieron a mí las molestias para describir el sector financiero. Yo decía, es frío, es lejano, es excluyente, como por arte de magia. Empecé a construir esa conversación que quería proponer. Si esa es la impresión que tenemos de un banco, frío, excluyente, lejano, ¿por qué no cambiamos los atributos del relacionamiento y empecemos a hablar de calidez, de cercanía, de respeto, de inclusión? Todo eso que yo creía que no hacían los bancos y podríamos decir las empresas, muchas, o en general también, no todos los bancos, pero si había un espacio para hacer una propuesta diferente. Y la propuesta era una conversación diferente en nuestra sociedad. ¿Por dónde podríamos decirlo? Un banco sí es capaz de ser incluyente, respetuoso, cercano, cálido. Pues, amigos, lo mejor que le puedo decir es que sí, y lo demostramos y lo logramos. ¿De qué manera? De haber propuesto las conversaciones claramente, con mensajes y lenguajes adecuados, empezando por nuestros empleados, empezando por nuestros proveedores, por todo lo que se llaman stakeholders, que a mí me gusta, no tanto ni grupos de interés, sino grupos de relación. Yo como empresa, yo como organización, yo como yo, con quién me conecto, con quién converso y de qué voy a conversar. Entonces hicimos esa propuesta de una banca más humana, que era hasta bonito, recogiendo todo ese proceso de infancia. Eso se transmite en decisiones corporativas si uno quisiera. Lo primero es que teníamos que hablar de respeto y de confianza. No me digan pues que no son dos palabras claves. En cualquier relación, personal, familiar, cívica, cuando hay respeto y confianza de por medio, eso tiene un efecto multiplicador positivo, es directamente proporcional, no es inversamente proporcional. Eso es lo que llaman la economía de la confianza, donde a mayor confianza hay mayor ingreso, viendo en términos de confianza, pero también donde hay desconfianza, eso es un egreso, es un gasto que pagamos todos. Y nosotros, diciéndole de otra manera, como lo decía el profesor Jay Rao de Babson College, oiga, ustedes con esa banca más humana, con esa conversación que le están proponiendo a la sociedad, ustedes están
conectando. Esa palabra es muy linda, conectar. Cuando yo me conecto con otro, me conecto con vos en esta conversación. Eso enriquece y fortalece la relación y la conversación. Y él me decía, eso que ustedes hacen es lo que estamos tratando de hacer desde el mundo académico. Y es cómo conectamos la universidad con la sociedad. Y yo les digo, aquí lo podemos aplicar. ¿Cómo conectamos el mundo empresarial, el mundo de las organizaciones públicas, privadas, ONG, lo que sea, con la sociedad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra propuesta? Porque al fin y al cabo las empresas en el fondo son un sistema de confianza, son un sistema de conversaciones. Y podemos retomar el tema de ahora y es, dependiendo de cómo se converse en una organización, son sus resultados. Y estoy seguro que donde hay más confianza, los resultados van a ser mejores, por una sencilla razón, de que la confianza genera reputación y credibilidad. Si nosotros le preguntáramos a quienes nos escuchan o nos ven, ¿usted en quién cree? ¿Usted a quién le tiene confianza? Para usted, ¿quién es la persona que mejor representa la reputación, la buena reputación? Seguramente todos tendremos oportunidad de pensar en varias personas. Pues entrando por la casa, los amigos, los compañeros de trabajo. Y si hacemos otra pregunta es, ¿y para usted esa persona qué valores tiene que lo identifican? Porque si usted cree en él es por algo que, no, porque es que es muy serio, porque es que es muy respetuoso, porque genera tranquilidad en la relación, porque sabe escuchar, porque me da buenos consejos, porque es transparente. Entonces empezamos a crear un diccionario de cada uno, con las palabras que le gusta usar. Yo decía ahora que odio no la uso, pero pensemos lo positivo. Sigámonos haciendo preguntas. Para usted, ¿cuáles son las palabras que más le gusta usar? ¿Saben cuál me gusta a mí mucho? Gracias. Ser grato. La palabra gratitud. O dígame, ¿quién da gracias bravo? Molesto. Cuando uno dice gracias, David, muchas gracias. Vos estás como acogiendo, tu lenguaje corporal es diferente, yo te miro a los ojos. Quiero expresar eso que se llama gratitud. Tantas veces en el día que tenemos que dar las gracias. Entonces hemos dicho cercanía, calidez, respeto, inclusión, confianza, gratitud. Todas son palabras, coherencia, la mencionamos ahora. Todo ese es nuestro propio diccionario. Ojalá los que nos escuchan hicieran su propio diccionario. Venga, ¿qué palabras le gustan a usted en la vida? Que lo emocionan. Quisiera usarlas con más frecuencia. Pero también hagamos la otra. ¿Cuáles no le gusta para que no las use? Para que no se mortifique. Para eso que decíamos ahora, para que ni lo piense, ni lo diga, ni lo siente. Porque va a hacer solo lo necesario. Entonces yo creo que ahí hay un encuentro de esas conversaciones entre lo que uno se forma, lo que uno quiere, lo que uno piensa, lo que quiere hacer y después la vida que le permita a uno ponerlo en ejecución. Volver, digámoslo así, esa estrategia personal, transmitirla de la mejor manera para que sea una estrategia de otros. Una estrategia de una empresa, una estrategia de una ciudad, una estrategia nuestra como sociedad, pero también la mía. Como dijimos ahora, hágase la pregunta en la vida, haga su DOFA. Estamos definiendo la estrategia, porque es que la estrategia la hacemos para las empresas, para los demás, pero muy pocas veces hago la mía, en ese proceso de autoconocimiento. Entonces, ya cuando uno llega y encuentra que va a tomar una decisión con clientes, eso siempre va a estar permanente. Esa semilla de la que pensamos hablando, uno la ve creciendo, la ve que está dando frutos. Pero lo más bonito de la vida es que ese ser y ese pensar se vuelve hacer. Y hacer positivo, un hacer positivo. Entonces, esa forma de pensar, David, yo creo que ayuda mucho porque se vuelve uno en herramientas a partir del conocimiento de uno, es decir, cómo sos vos y qué te gusta. Y esas cosas que me gustan, con las que me identifico, con las que me conecto, son las que al final se vuelven decisiones, digámoslo, empresariales. Cuando vos estás diciendo cómo es ese mundo con mis empleados, cómo los quiero, cómo aquí no hay jerarquías, cómo los escucho, cómo su vida también es como la mía, porque todos estamos, al fin y al cabo,
en un solo planeta, que no tenemos plan B. Entonces, es ese proceso el que ayuda muchísimo. Quiero devolverme a un momento muy crítico en tu vida y en tu carrera. Fue esa conversación que me contaste si querías o no ser el presidente del banco más grande de Colombia. Y cuando estábamos hablando me dijiste que nunca lo soñaste y tampoco querías ser presidente del banco. Cuéntame la historia de cómo llegaste allá. O sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión y cómo fue ese momento? Porque es un momento bastante curioso. Yo antes de llegar a ser presidente del banco, era el vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Argos, tal vez la mayor cementera no solamente de Colombia, sino en el Caribe, sino que llegó a ser la cuarta concretera de los Estados Unidos. A mí me tocó todo ese proceso de compra de la costa este, de Carolina del Norte, Carolina del Sur. Entonces, yo estaba en Argos, estaba bien, trabajaba bien, disfrutaba lo que hacía. Y renunció el doctor Jorge Londoño como presidente de Bancolombia. Yo no me había desconectado del banco porque cuando yo me fui del banco para Argos, realmente no me fui nunca del banco porque me designaron en la junta directiva del banco. A pesar de que yo trabajaba en Argos como vicepresidente corporativo, hacía parte de la junta del banco. Yo creo que, no sé si en esa época los directivos pensaban que yo podía llegar a ocupar alguna posición. Tal vez me di cuenta después, pero en el momento yo no me di cuenta. Porque yo también tenía como una regla en la vida y era, yo no soy, y respetuoso de los que lo piensan así, el que dice yo me pinto como CEO de Bancolombia, me pinto como papa. Entonces ya pues desde el seminario quiere ser papa. No, yo lo que siempre he creído es que uno es una persona que tiene unas características, unas cualidades y para eso se forma y llega al mundo laboral de muchísimas maneras. Y cuando hay esa coincidencia, pues la vida también le cambia a uno de manera positiva. Entonces yo era feliz en Argos haciendo lo que estaba haciendo, pero cuando renuncia el doctor Londoño, me dicen, venga Carlos Raúl, vamos a iniciar el proceso de selección del presidente del banco y queremos que usted haga parte. David, yo nunca había hecho una hoja de vida en mi vida, porque yo trabajé en 3, 4 entidades. Con un profesor de mi universidad, trabajé en Univan, en el BIC Banco de Colombia, pues lo mismo Bancolombia, y en Argos, 3, 4 empresas. Pero las primeras, antes de ser presidente del banco, en las otras era porque me conocían, o eran profesores míos con los que yo había tenido relación y había sido buen estudiante, o habían sido personas que me conocían en mi desempeño laboral y profesional y me decían, venga, trabaje conmigo. Pero yo salir a hacer una hoja de vida y a ser presidente del banco. Yo tengo muchas anécdotas, no nos podemos alargar mucho, pero era interesante ese proceso de elección del banco. Entre otras, también era primera vez que yo presentaba una entrevista y pruebas. Y yo no, yo más perdido, yo voy a perder eso. Yo, y la verdad es que fue una sorpresa cuando me designaron presidente del banco. Eso fue en el 2010, en noviembre 28 del 2010. A mí primero me dijeron un día, usted no va a ser el presidente del banco. Y yo me puse feliz. Pero al otro día, la misma persona me dice, yo no sé qué pasó ayer, pero vos vas a ser el presidente del banco. Y yo, no, Dios mío. Y ahí se me vino un mundo encima, precisamente. Yo cómo le respondo a la sociedad, a mi familia, a 53.000 trabajadores. Yo todos los días me levantaba, además de aprender, como dije ahora, a, a tomar decisiones justas. Es que tomar decisiones es muy bravo, tomar decisiones buenas, sobre todo las éticas. Aunque no es tan complicado, porque uno en la vida no toma las decisiones fáciles, sino las correctas, que muchas veces son las más difíciles en la vida. Entonces, cuando uno está al frente de esto, son 53.000 almas que dependen de una decisión de uno. Pero yo los veía como compañeros de camino. Esos compañeros de trabajo, todos eran mis compañeros de camino. Estábamos en ese proceso de construcción, de caminar juntos, de avanzar. Venga, pues, vámonos, que vamos caminando. Y uno escogía el camino. Uno me puede ir para una ciudad, o en tren, o en avión, o caminando, o por el río, por donde quiera. Pero uno hace escogencias, que al fin y al cabo eso es estrategia. Estrategia es escoger, cuando uno escoge, hace renuncias.
Entonces nosotros escogimos conversar como organización y con la sociedad, con la banca más humana, que la fuimos construyendo poco a poco en todo lo que era el mundo del relacionamiento nuestro. ¿Qué te llevó a decir que sí? Si fue una conversación tan difícil, si no sabías si querías hacerlo, ¿por qué dijiste que sí? Porque no podía decir que no. No podía decir que no. Sí, pues, y uno reversa un poquito la película y dice, pues, entonces, si no quería, ¿para qué fue a hacer entrevistas? ¿Para qué presentó pruebas? ¿Para qué hizo hoja de vida? Yo creo que en el fondo decía uno, pues bueno, esta es una gran oportunidad. Lo digo oportunidad más que de una realización personal, como una oportunidad que siempre lo pensé, porque era una frase que tenían una frase muy de los jesuitas, pero después fue completada por otra comunidad que era ser más para servir mejor. Y eso es algo que me ha motivado toda la vida, es esa búsqueda permanente de ser más, mejor persona, mejor papá, hijo, empleado, para servir mejor, porque si no, no tiene sentido. O sea, usted, para salir a, tal vez me puede volver cuando yo presenté mi carta de renuncia, a que la carta de renuncia yo la hice 8 años antes de renunciar, porque yo quería ir a realizar sueños aplazados. Pero era esa forma de decir, yo me pongo fecha de caducidad, yo no quiero quedarme toda la vida en esto. Y eso nació de una lectura cuando yo estuve muy enfermo, de un libro de Chopra sobre la cultura del desapego. Y el desapego es un proceso muy difícil, tiene que volverlo uno hábito, es diario, porque uno generalmente la vida, la inercia, te lleva a estar muy apegado o a cosas o a personas, pero ese es un proceso muy interesante que lo va liberando a uno. Entonces dije, yo no quiero, en esto que voy a hacer, no quiero taparme de plata ni ser el más poderoso. Y si los dueños y los directivos y la junta me dejan, yo quiero durar máximo 8 años. Desde este momento, máximo 8 años. Lo que pasa es que duré 6, porque las enfermedades no me dejaron. Ya después hablamos de la carta de mi hija. Pero ese día, mejor dicho, la carta de renuncia, yo me la escribí a mí mismo el 30 de noviembre. Me nombran el 28 de noviembre del 2010. Y el 30 de noviembre yo ya estaba escribiendo en la carta de renuncia. ¿Y qué decía? Uy, cosas muy interesantes, porque lo que hice fue un ejercicio, hablando conmigo, de yo cómo me imaginaría dentro de 8 años, qué estaría haciendo, cómo debía en estos años prepararme para cuando no tuviera este cargo, digámoslo, ese poder, esos ingresos. Y la carta está por ahí en el libro y es pública, pero recuerdo que decía, yo quiero ir a realizar sueños aplazados. Uno de esos era hacer la maestría en humanidades. Fui y la hice, me gradué y me fue muy bien. Conocí amigos, disfruté y descubrí. Otra era disfrutar más la familia. Otra era cuidarme más. Otra era quizás hacer todas las cosas que en el pasado no me había podido comprometer, no había podido realizar. Entonces yo decía, no, allá, en esa época, voy a hacer esto. Me soñaba, y lo estoy haciendo y lo estoy realizando, estar en el mundo de la actividad social, pero social de fundaciones sociales. Y por eso yo tengo tanta responsabilidad ahora. A mí no me cabe un segundo en la vida de la cantidad de cosas que hago. A veces digo, Dios mío, yo soy como una máquina para hacer buñuelos y me puedo hacer 100 buñuelos hora, pero a veces siento que la sociedad me exige 200 buñuelos. ¿Cómo me reparto yo? ¿Cómo reparto mi tiempo? ¿Qué escojo? ¿A qué puedo estar y qué no puedo estar? Pero hoy por hoy estoy en el Consejo Consultivo de UNICEF Colombia. Estoy con ACNUR, que son refugiados. Estoy con la Juanfe, que es prevención de embarazo juvenil. Estoy con Jimena Rico, que es primera infancia, niños de 0 a 5 años. Tenemos 1.600 niños. Y estoy con la Fundación de la Selección Colombia de Fútbol, de apoyo a los jóvenes de Libertad. Y por ahí otras que también puede que no sean tan de este mundo, pero que me alegra mucho porque son en el mundo de turismo con las Américas, Avianca, Postobón, pues todas esas empresas. Pero yo soy feliz. Yo cuando voy a una de esas juntas
paso muy bueno, me preparo bien, así como traté de preparar esta conversación, David, contigo, porque uno cuando sale a escena quiere hacerlo de la mejor manera. Quiero devolverme a esa pregunta que dijiste que fue importante en esa conversación para decidir si querías ser presidente del banco y es, ¿por qué te escogieron? ¿Cuáles crees que fueron las características que hicieron la diferencia? ¿Qué buscarías vos hoy si estuvieras escogiendo el presidente del banco más grande de Colombia? No es un proceso de selección, sino un proceso de elección. Nosotros muchas veces, yo creo que eso se ha depurado muchísimo. En el caso nuestro, nosotros no llamamos el área vicepresidencia de recursos humanos, sino vicepresidencia para la gestión de lo humano, que desde el nombre, despacio, se supiera qué hacía. Oiga, es que nosotros gestionamos lo humano. Y una de las cosas más importantes es esa elección de quién lo va a acompañar a uno. Ahí hay cosas detrás muy valiosas que se llaman cultura. O sea, ¿en qué cree una organización? ¿Para qué está esa organización? Y la cultura es con personas. Entonces, un proceso de elección de personal, hay que ir aguas arriba para ver esa organización con esa cultura, con quién quiere trabajar, quién cree que puede poner en ejecución las ideas que en una organización existen. Entonces, nosotros éramos muy críticos del ciclo de vida de una persona, que empezaba desde la definición del perfil de un cargo. Primero era definir una estructura, y entonces esta persona va a hacer esto, y esta persona que va a tener esta función principal, ¿qué características debe tener? ¿Qué atributos? ¿Cómo debe ser como persona? ¿Cómo debe pensar en la vida? Entonces, eso nos lleva a ponerle mucho cuidado al perfil, porque esa es una definición. Y es decir, cuando yo quiero casarme, yo tengo una novia, a mí que me gusta de una mujer, ¿cierto? Que me atrae, que me alegra. Entonces lo mismo pasa cuando uno escribe el perfil. Yo quiero que este señor que va a ser vicepresidente financiero tenga estas características en el perfil. Y entonces después siempre empieza el proceso de elección. A veces es un headhunter y ese entonces tiene una entrevista con personas internas y después lo va subiendo a su jefe, puede que hasta la junta directiva. Muchas personas comparten ese perfil, esa descripción que aparentemente es una descripción del cargo. Eso es demasiado importante, porque es que ya empezamos desde ahí a buscar la persona. Las entrevistas han cambiado mucho. Uno antes era el empleador el que hacía la entrevista y le preguntaba, joven, ¿usted qué ha hecho? ¿Para dónde va en la vida? ¿Qué quiere? ¿Usted se maneja bien, mal? Haga pruebas psicotécnicas, lo vamos a mandar para donde el médico, vamos a hacerle visita domiciliaria. Pare, un momentico. Yo le voy a preguntar a usted. Venga, ¿y usted cómo es como jefe? Y aquí remuneran bien. ¿Hay salario emocional o todo es pura plata? Porque el salario emocional es muy importante. Entonces las entrevistas son en doble vía. Entonces seguro, a mí en esa época, yo creo que en el fondo, con la pregunta que me haces, yo tenía una ventaja. Al final yo no supe quiénes fueron los otros candidatos. Me he enterado a lo largo de la vida de una o dos personas que fueron candidatos, pero yo no sé quiénes estábamos en el final. Pero yo sí tenía una ventaja muy grande en esas entrevistas, porque creo que me escogieron. Primero, porque yo llevaba ya casi 20 años trabajando en la organización. Imposible pues que en 20 años no supieran quién soy yo, o cómo pienso, o cómo trabajo, o cuál es mi nivel de compromiso o de responsabilidad. Yo creo que cuando me presenta la hoja de vida, pues sí, eso casi nunca se ve en la hoja de vida. En las entrevistas es mucho mejor, pero es mucho mejor cuando las hacen las personas desde adentro, y ojalá la hicieran quienes no lo conocen a uno, porque los que lo conocen, pues van a repetir así, pues por algo está aquí presentando esta entrevista. Pero tal vez la parte más importante, creería yo, es que por haber trabajado 10 años en el banco y haber trabajado en el área jurídica, en diferentes posiciones, yo conocía mucho la organización. Y uno desde un área jurídica es muy transversal, porque un abogado, para ponerlo en el término de mi profesión, tiene que ver con los de riesgo, con los financieros, con los de estrategia, con los de talento humano, tiene que ver con todo.
Uno va a la junta, uno es el secretario general, uno hace las actas, uno sabe dónde están las demandas, las dificultades, dónde están las denuncias, dónde están los requerimientos de las sociedades. Entonces, ¿a qué va esto? A que yo conocía muy bien el banco. Y entonces cuando me dicen, bueno, y usted ya que lleva tanto acá y que conoce bien la organización, entonces ¿usted qué cambiaría? Ah, pregunta tan brava, ¿para qué me metí yo a decir que creía en el banco, que lo conocía? Cuando me preguntan, y yo no sé, sería que vino el Espíritu Santo, algo me iluminó, y yo dije, sí, porque es que yo empecé preguntándome qué era lo que más me molestaba de un banco. Entonces si usted va a ser el presidente, ¿qué va a hacer para cambiarlo? Y usted no es el que le tocó ver todos los problemas de tecnología y todos esos cambios de equipo, y le dije, no, yo cambiaría este tema de tecnología. Entonces ahí, cuando yo llego a esa entrevista y a las posteriores, que no fueron muchas tal vez, que la junta directiva ya me conocía. Y el doctor Jorge Londoño había sido mi jefe antes. Entonces, y yo llego y era casi como con un plan de trabajo. Y yo dije, yo a centrarme, me centraría en 4 columnas, en cultura, estructura, estrategia y tecnología, 4 soportes. Y tendría unas vigas, creo que eran 8 vigas, me lo imaginaba así, como un edificio en construcción. Yo quiero trabajar así, a secas. El empleado, el cliente, Bogotá, internacionalización, eficiencia, rentabilidad y tal vez la más importante, que en ese momento no se hablaba en el banco, innovación. ¿Innovación? ¿Y eso qué es? Estaba hablando pues hace 16 años. Eso no se hablaba. Por eso creamos, después ya cuando me nombran presidente, el Laboratorio de Innovación. Creamos NECI. Era yo le tenía miedo a las fintech. Estos van a arrasar con nosotros. Nosotros que somos activos, edificio, que somos tan burócratas, todo es un proceso, todo es desconfianza con el cliente. Y uno llega y coge cualquier fintech, ya lo hacían en esa época, en un celular. Yo les digo que era como como si fuera internet y las comunicaciones. No, firme ahí en el celular el pagaré. Aquí. Sí, claro. Firme un pagaré. Enviar. Y al minuto ya tiene el desembolso en su cuenta. ¿Cómo no iba yo a estar preocupado y sufriendo con eso cuando nosotros nos demorábamos 3 meses o 4? Oiga, es que tiene que ir a la sucursal, allá firma el pagaré, tiene que llevar fotocopia 150 ampliada de tamaño, no sé quién la veía, tiene que ir con huella. Y yo decía, y mire para dónde iban esto. Y sale todo ese proceso de innovación, no solamente en eso, que innovación no era mejoramiento de trámites y procesos, eso fue otro cuento que nos salió muy bien. Era eso, innovar, viene del latín novare, volver a hacer algo nuevo, novar, cambiar por algo mejor. Y yo creo que entre esas 4 columnas y esas 8 vigas fue la conversación que de pronto por eso me dijeron, no venga, fuera de que lo conocemos bastante y tiene esto. Yo no creo que los otros señores pudieran hablar de esas cosas, o señoras, porque no sé si también hubo mujeres, porque puede que hayan ido a Google a buscar qué hacía el banco y alguna cosa pues de esa información exógena. Pero yo tenía la ventaja de que llevaba 20 años trabajando allá y conocía. Y tal vez algo muy importante, eso sí lo supe, es que yo de los candidatos era el único interno. No hubo otro candidato interno. Entonces eso ayudó muchísimo, porque yo creo que las organizaciones tienen que hacer ese esfuerzo. Y es que cuando haya procesos de sucesión, de retención de personas, tienen que tenerlo muy bien planeado, y el verdadero proceso funciona cuando desde adentro son capaces de que una persona sea capaz de ir ocupando los puestos. Traer un externo dificulta mucho, sobre todo el proceso de comunicación y de aprendizaje de esa persona. Quiero ahondar en como esas 4 pilares que definiste, que eran como el centro de lo que hiciste en Bancolombia. Y quiero empezar con uno que dijiste ahorita, que es la estrategia. Y me contaste una anécdota donde cuando llegabas a hablar con los periodistas, lo primero que te empezaron a preguntar era sobre cuánto ganaban. Así. Y le respondías como, ¿por qué no me preguntan cómo ganamos lo que ganamos? El cómo se hace. Háblame un poco de la estrategia y
de esas dos preguntas que cualquier persona se tiene que hacer y cualquier negocio se tiene que hacer antes de hacer una buena estrategia? Es que estamos hablando, lo hacíamos hace algún momento, de esas 4 columnas, de esos 4 pilares, que yo cuando hice la entrevista, pero después lo volví parte del discurso, del mensaje y del trabajo, era la estrategia, la estructura, la cultura y la tecnología. Eso tiene su orden. Yo creo que el orden es empezar por estrategia. Como lo decía Alejandro Salazar, un estratega que ha hecho cosas y escrito libros muy interesantes. Y ahora creo que también lo mencionamos, estrategia de escogencia y escogencia de renuncia. Entonces uno como en cualquier empresa, en cualquier organización, uno puede salir a hacer de todo. Uno tiene que tener foco, hay que escoger. Uno no puede estar en todos los buenos negocios. Vea, su negocio es financiero, pero no empiece para meterse en el negocio de la agricultura y el aguacate y la infraestructura. Concéntrese. Entonces, tener estrategia es muy importante, es difícil. Es un proceso que yo hice con toda la gente del banco, porque la estrategia generalmente la hace, digámoslo así, el presidente y los vicepresidentes, o la alta dirección, o el C-level, pues como le dicen. Pero es que si la estrategia va a ser de la organización, y la organización somos 53.000, ¿por qué no nos preguntamos? Si usted fuera a hacer estrategia, ¿qué haría? Por ahí nacieron esas 2 preguntas que generalmente no se hacen en estrategia, y todo ejercicio estratégico debería empezar por ahí. La primera es, ¿cuál es mi negocio? Yo creo que muchas organizaciones no saben cuál es su negocio, no saben cuál es su actividad. La del banco no es prestar plata. Yo pongo el ejemplo de Starbucks. Si yo pregunto qué hacen en Starbucks, cuál es el negocio, seguramente la mayoría de las personas me va a decir, no, venden café. Pero vayan a la página de Starbucks, o por lo menos en esa época íbamos a la página de Starbucks y decía, nosotros propiciamos encuentros entre amigos. Ah, sí. Puede que no sea el mejor café ni el más barato, pero resulta que Starbucks vive lleno porque están ubicados en esquinas de mucho tráfico donde uno le dice, nos vemos a las 5 en Starbucks, propiciando encuentros entre amigos. Entonces nosotros, ¿cuál es mi negocio? Nosotros transformar la vida de las personas. Y transformar la vida positivamente, como empezamos hablando ahorita. Eso es lo que hacemos nosotros allá. Y de ahí se desprenden muchísimas cosas en toda la actividad nuestra. La relación con los clientes en dificultades, con los clientes en mora, con los proveedores. Yo podría contar muchas anécdotas de cómo nosotros le respondíamos a esa relación, cómo la enriquecíamos y sobre todo la fortalecíamos en los momentos de dificultades. Cómo al cliente en dificultades nosotros lo acogíamos. Les decía, que van a salir a demandar a una persona, a quitarle la casa, a embargarla, el televisor, el carro. Ese no es el negocio nuestro. Vayan si quieren. Y cada abogado, en vez de ser un demandante del cliente, tráigalo para acá. Ayúdele a negociar. Ayúdele a que salga de ese problema. Eso se llamaba cobranza digna. Entonces, y lo hacíamos con proveedores. La tasa de cambio en ese momento pasó de 1.800 a 3.500. Era impensable que se duplicara la tasa de cambio. Ustedes no imaginan la cantidad de dificultades con los proveedores nuestros que importaban. Papel, los que hacían toda la papelería del banco, todos los sobres, los extractos. Esa gente se iba a quebrar. Vengan. Díganos, ¿en qué punto de una tasa de cambio usted no se quiebra? Usted cuida a sus trabajadores. Si a mí me interesa tener relaciones de largo plazo. Yo no necesito, que es que el contrato dice que usted me vende el papel a 100, cuando a él ya los costos le salían a 120 o a 130, por poner un ejemplo fácil. No, venga, yo no lo voy a dejar perder. Ustedes me imaginan el nivel de reconocimiento que nosotros teníamos con eso. Entonces, esa era la estrategia. Por eso me extendí en la respuesta. Pero cuando ya tenía definida la estrategia, ya lo que sigue es la estructura. Todo eso que dijimos ahora de las personas, ahí es donde aparecen las personas. ¿Con quién voy a llevar a cabo esa estrategia? Carlos Raúl, ya vamos a hablar de estructura, pero quiero hablar de la segunda pregunta que quedó sin resolver y es, ¿cuál es mi negocio? Y la segunda es, ¿qué es un buen negocio? Estamos diciendo que en estrategia hay preguntas que no se hacen
que deberían ser prerequisito antes de entrar en escena para decir, bueno, ¿cuál va a ser el foco nuestro? Y es, ¿cuál es mi negocio? Y hablamos de Starbucks, pero también la otra pregunta estratégica es, ¿qué es un buen negocio? Y un buen negocio es aquel en el que gana el mayor número de personas posible. Cuando decimos eso, era una anécdota que me pasaba en las ruedas de prensa con los periodistas. La primera pregunta es, ¿cuánto se ganaron? Pues una cifra. Pero yo les decía, muchachos, ¿y ustedes por qué no me preguntan por qué no los ganamos? ¿Cómo no los ganamos? ¿Qué hicimos para obtener el resultado? Yo pongo siempre el símil del fútbol, que me gusta tanto. Entonces sí, ganamos 2-0. Pero venga, ¿por qué patearon así? ¿Quién cobró? ¿Qué dijeron en la cancha? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cómo saltaron a la cancha? ¿Qué pasó en el camerino antes de entrar a la cancha? ¿Qué pasó en el entrenamiento? Vámonos aguas arriba, vámonos para atrás, devolvamos la película para decir algo que es cierto, los resultados no son fruto del azar, los resultados son fruto de la preparación, los resultados son fruto del cuidado. Entonces, cuando nosotros decimos que gane el mayor número de personas posibles, pues por supuesto que hablamos de rentabilidad, de la rentabilidad cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa es ese resultado y la cualitativa es el porqué de ese resultado. Entonces, y ganamos mucho nosotros como empleados. Pues tenemos trabajo, tenemos salario. El proveedor que puede vender sus servicios o productos gana. Gana el accionista, que es el que arriesga su capital. Gana el Estado, porque le pagamos impuestos, fruto de ese trabajo nuestro. Yo decía, a nosotros en el grupo nos gusta pagar impuestos. Uy, este sí es bobo. Yo digo, no, pero entiéndame bien. Pero ¿cómo nos va a gustar pagar impuestos si los roban, si son corruptos? Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una forma, tal vez la única que la sociedad ha encontrado para redistribuir la riqueza que se genera en la misma sociedad. Entonces, yo digo, por ejemplo, los balances, los estados financieros, a mí me parecen equivocados desde este punto de vista. Porque al final dice cuánto fue la utilidad de pérdida. ¿De quién? Del accionista, que es uno de los stakeholders o de los grupos de relación. Ahí lo que hay que hacer es hablar de valor distribuido. Y es 100 pesos que pone un empresario, cómo circulan en la sociedad. ¿A quién benefician? Te escoge esos 100 entre un grupo de personas que tienen una estrategia, desarrollan y cogen esos 100 pesos y generan valor, generan riqueza. ¿Para quién? Para todos. Por eso es tan importante hacerse la pregunta, ¿cuál es mi negocio y qué es un buen negocio? Y en el medio está esa estrategia, y lo decíamos, y por supuesto está esa estructura, ¿con quién lo hago? Y ahorita lo mencionábamos, esas personas que yo escojo desde la definición del perfil, porque somos afines, coincidimos en la propuesta de valor, en los valores, en lo que creemos dentro de una organización. Entonces, tengo clara la estrategia, tengo claras las personas. Listo, montemos la estructura, separémonos los roles. Usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. Al final, para eso, por supuesto, hay que reconocer que necesita de una base tecnológica. Un compañero mío de trabajo, el vicepresidente financiero, decía que un banco era un computador. Yo creo que ya casi en la vida todo es un computador, sino un celular. Pero todo lo que hay detrás es tecnología. Entonces, esas 4 características nos permitieron jugar la final, un partido de un campeonato de la vida, de un campeonato económico en una región, que esa forma de pensar humanista llegó a producir los resultados, no solamente cualitativos, sino cuantitativos. Porque me van a decir, venga a decir ahora que es que ustedes a mí me preguntaban, y ustedes se cogen de la mano y entonces hacen rituales no sé qué, burlándose. Algunos, los traigo en mente. Y tal vez eso fue un recorrido que hice de un comentario de un profesor español que me decía, mire, estas cosas disruptivas generan una resistencia. Hay que seguir avanzando hasta una etapa de resignación, hasta una etapa de convicción. Y yo dije, pues bueno, yo sé que se van a burlar, que no les va a gustar, que es una propuesta rara. Hablar de humanismo en la banca, eso no sale, de eso no se habla.
pero yo me tenía confianza. Yo creo que con el estilo de liderazgo, con el ejemplo, con la conversación propuesta a través de la estrategia, íbamos a lograr pasar a la etapa de resignación. Y la alegría más grande es que logré llevarlo a la etapa de convicción cuando, retirándome del banco en un estudio de ambiente laboral, el 98.7% de las 53.000 personas decían dos cosas: que eran felices en el trabajo y que estaban comprometidos con lo que estábamos haciendo. ¿Para qué más? Yo creo que un CEO sí, tiene que ser rentable, pero ¿cómo no va a ser más rentable que la gente esté feliz y que de alguna manera pues lo respalden y digan: yo soy feliz acá y respaldo lo que usted está haciendo? Eso es lo que uno debe buscar. Ahora, los resultados son, como lo decía, tal vez era Richard Branson, que era lo más importante. El accionista, el empleado, el cliente. Muy claro. El empleado es lo más importante, hay que ponerlo en el centro de verdad. La persona, el ser humano. Que yo como empleado me sienta feliz, reconocido, trabajo bueno, me gusta ir al trabajo. Y si eso está contento, el más contento va a ser el cliente, porque este entiende qué está haciendo. Así el cliente esté molesto, bravo, inquieto, este sabe cómo actuar. Y si respeta al cliente, tiene confianza en el cliente, ¿qué le va a pasar al señor Branson o a cualquier empresario? Cuando el empleado y el cliente, ese ecosistema funciona, él va a ser el más satisfecho de todos. Entonces, por eso nosotros los concebíamos de esa manera. Y si me dicen, muéstrame el resultado, pues hay 3 paginitas que quedaron en la historia, que les muestra cómo duplicamos los activos, duplicamos las utilidades, bajamos la cartera vencida, generamos ROE, ROA, y teníamos 53.000 personas felices. Además, el Estado también estaba muy contento porque le pagábamos mucho impuesto. Si estás aquí es porque crees, como nosotros, que sentarte frente a la persona correcta te puede cambiar la vida. Y eso es exactamente lo que hacemos cada semana. Te conseguimos un lugar en la mesa. Todos los lunes, un mentor nuevo, un cerebro nuevo, una receta distinta. Pero aquí está lo importante. Yo no pregunto por mí, pregunto por ti. Por todos los que nos escuchan, que también están sentados con nosotros en la mesa. Así que si quieres seguir haciendo parte de estas conversaciones, recuerda suscribirte y activar la campanita. Puedes hacerlo en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Luego de tantos años, bueno, luego de 6 años, que pueden contar como 2 vidas, porque en esos cargos de liderazgo se viven muchas vidas en muy poco tiempo. ¿Qué aprendiste sobre el liderazgo? ¿Qué es realmente ser un buen líder? Yo encontré tal vez la mejor definición, la más impactante, que no necesitaba de un libro, porque era una sola frase. Era del padre Gustavo Baena, que era un teólogo de los sacerdotes jesuitas. Y el padre Baena dijo esta frase un día, hace muchos años, no sé si en Semana Santa o no: líder es el que hace mejor a los demás. No más pregunta, señor juez. Como decía un amigo mío, líder es el que hace mejor a los demás. Y fíjense lo bonito del tema, y es que no depende de jerarquías. El liderazgo no depende de jerarquías, es de la forma en que uno actúa en su entorno, en su metro cuadrado. Yo soy líder. Y cuando menos piensa, el liderazgo está en una persona que no tiene persona a cargo, pero que está influyendo en lo que hace. Yo el ejemplo más lindo de liderazgo lo tengo de una señora que prestaba los servicios de limpieza y aseo. Podríamos decir la señora de la cafetería en la organización. Se llamaba Fanny. Y a mí no me gustaba mi oficina. Grande, ostentosa, por allá nadie iba, pues, donde el presidente. Yo salía a caminar por toda parte. Me gustaba mucho la cafetería. Y allá, y siempre que yo estaba en algún asiento, alguna silla, algún sofá del banco, por ahí en algún corredor, siempre me llegaba alguien con una idea, con una preocupación, con una sugerencia. Ay, yo era feliz de estar en contacto con la gente. Y esta señora se me acerca y me dice: oiga, doctor, eso que están haciendo ustedes, oiga, pues, en estrategia eso es muy lindo. Y le digo: Fanny, ¿cómo así? Me dice: es que mire que en la cartelera de nosotros los empleados pusieron que los atributos del relacionamiento de Bancolombia son calidez, cercanía, respeto e inclusión, de lo que hablamos ahora. Y yo le digo: nosotros con las muchachas estábamos felices. Nos pusimos a hablar de eso cuando estábamos lavando vajilla y loza, como dicen ellas. Yo dije: lo estoy logrando, porque si a mí esta señora me habla de los atributos
de la estrategia. Y ella con su grupo, con ese metro cuadrado, lo comparte y habla sobre eso. Yo digo, esto es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, ese era el liderazgo. Además, el liderazgo no es que yo soy líder. Sí, claro, yo soy líder, pero es que yo también tengo relacionamiento. Yo soy líder en mi casa, yo soy líder para el desempeño, yo soy líder para mis relaciones. Entonces también, y funcionan los estilos de liderazgo. Pero sí te digo, David, que algo que sí marca la diferencia en cualquier organización son los estilos de liderazgo. Esos estilos de liderazgo son los que determinan lo que hemos venido hablando, las conversaciones en las organizaciones. ¿Qué tan lejano o cercano es un líder? Que podríamos decir jefe, pero como vimos que no depende de jerarquías, entonces yo no estoy hablando del jefe, yo estoy hablando del líder, que muchas veces coincide con ser jefe. Y muchas veces no. Y muchas veces no. Lo encuentro como en este ejemplo que he puesto. Entonces, el liderazgo sí es fundamental porque determina también la cultura de la organización. Y el liderazgo no necesita de hablar ni de escribir mensajes. Miren, uno es más observado que lo que uno cree. Las personas alrededor de uno ven más que lo que uno cree. ¿Por qué? Y ahora pues con las redes sociales y con los celulares que se postea todo se cuelga. Entonces, si uno saluda o no saluda, cómo mira, cómo se viste, cómo trata a las personas, y no ha dicho una palabra. Ahora cuando empezamos hablando de todo esto, del ejemplo y en mi casa, en la mesa del comedor, mi papá definitivamente era un líder. Cuando nos decía cosas, pero era tan líder que había situaciones en las que mi papá ni hablaba, solo volteaba los ojos y miraba. Entonces el liderazgo es hablar, escribir, pero también gesticular, es mirar, es resonar. ¿Será que es pensar solo lo necesario, decir solo lo necesario y sentir solo lo Eso necesario? es muy bonito. Encuentra uno mucha paz y tranquilidad para todo. Carlos Raúl, quiero terminar con algo porque desde el principio dijiste que es fundamental uno conocerse a uno mismo y cuidarse a uno mismo. Pero a veces eso tiene sentido solamente cuando uno mira hacia atrás, porque durante tu camino en Bancolombia tuviste, si no estoy mal, 10 hospitalizaciones y la salud fue un problema. Cuéntame por qué te retiraste del banco y cómo te enseñó a ver la vida diferente. Como dije ahora, yo me puse fecha de caducidad. Dije que quería quedarme 8 años, pero yo no contaba con algo y era con mi salud física. Yo creo que hoy por hoy en la vida damos por hecho que vamos a durar toda la vida, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a tener dificultades. Y yo no me criticaría, de pronto sería muchas cosas muy diferentes, pero yo utilizo con mucha frecuencia esta frase, de que en la vida no hay malos ejemplos, que en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Y yo en la forma de trabajar tal vez fui de los mejores ejemplos de lo que no se debía hacer. ¿Cómo así que yo no sacaba vacaciones? ¿Cómo así que para mí, queriendo tanto mi señora y mis hijos, pues yo era capaz de renunciar a muchas cosas? Entonces yo comparto esto más para que vean ese ejemplo tan bueno que afortunadamente se ha cambiado de las cosas que uno hace o no hace. A mí me empezó a pasar factura. Yo creí que iba a durar 8 años si los directivos me dejan, pero es que a los 6 años yo ya llevaba 10 entradas en la clínica y no era una entrada Una de esas amigdalitis. no, ojalá, David, de esas a veces como que entra, le ponen un suerito a las 8 de la noche, a la 1 está en la casa otra vez. No, las mías era para quedarme a vivir. Mi señora la llamaba la dieta del pastel, porque estábamos tanto tiempo en la clínica, ella conmigo, que no me desamparaba, ella ni siquiera iba a dormir a la casa. Yo entraba a la clínica, ella también. Y le decía la dieta del pastel porque toda la familia, los amigos traían pasteles y traían palitos de queso y pura harina. Y entonces ella decía, no, pues este sale con 5 kilos menos y yo salgo con 5 kilos más. Y tal vez te referí a una entrevista que me hizo Dora Glotman en un programa de televisión que se llamaba Perspectivas. Y me decía, oye, es que me dijeron que usted era muy enfermo.
Y yo le dije, sí, yo salvo el corazón, me operaron del corazón abierto a los 33 años, yo salvo el corazón, el hígado, la diabetes, la hipertensión, la pancreatitis, la diverticulitis, el colon, yo el resto estaba aliviado. Y me dice, pero es que usted se ve muy bien y yo quiero compartir esto. Yo me veo muy bien porque yo nunca me he enfermado ni de la actitud ni de la fe. Entonces la actitud mía frente a la vida es de disfrutar cada día que tengo. Y creo en lo que hago, creo en la gente, por supuesto creo en Dios, pero cuando yo creo en Dios, la mejor forma de expresarlo es cuando creo en las personas. Entonces yo nunca me he enfermado ni de la actitud ni de la fe. Entonces ya después de tanta enfermedad, mi hija, él me dio una pancreatitis. Estuve en la clínica 8 días, porque a mí me dio, me dio una diverticulitis, me operaron del colon, me fue mal y salí con peritonitis y quedé 21 días en cuidados intensivos y salí con colostomía. Después de todo esto es que me escribe mi hija. Me dice, yo llegué a la clínica vuelto nada, yo llegué a la clínica débil, no me provocaba nada. Y yo llegaba, me bajaban en la casa, me metían a la cama y me quedaba 8 o 10 días recuperando. Pero esa vez, eso fue en septiembre del 2015, mi hija me deja una carta sobre la almohada. Y yo ve, para papá, de María Luisa. Y yo cojo esa carta, ¿y qué carta? Eso cambió mi vida. Por eso decidí dar el paso. No en ese momento. La carta empezaba como algo diciendo que está publicada porque sacudió a muchas personas que estaban haciendo esa gran cosa que era el mal ejemplo mío, de esa aprensión al trabajo, todo esto que comentaba. Papá, yo quiero que me veas graduar, yo quiero que me entres a la iglesia, me veas casar, que carguen mis hijos, pero como vas muy mal, no lo vamos a lograr. A mí eso me impactó. Esa carta yo la cogí y le digo que la pude haber leído 100 veces, porque la metí en el maletín y cada que yo iba era como si fuera un amuleto, yo la mantenía para hacerme consciente. Eso fue en septiembre. Y en diciembre dije, me tengo que hacer ya a un lado. No voy a alcanzar a los 8 años, pero llegó el momento de hacer un alto en el camino, de saberme mover hacia esa renuncia que había escrito hacía unos años, hacía 6 años, y decir, empieza una nueva vida. Y como estaba preparado para asumirla, no era pues que renuncié y al otro día yo no sé qué voy a hacer. No, yo sabía que iba a hacer y lo estoy haciendo y disfrutando. Y mientras siga viendo el sol, lo seguiré disfrutando. Entonces esa carta fue muy, muy famosa. A veces amigos me decían, hombre, me van a matar. Leyeron la carta de tu hija y me están diciendo, ¿y usted cuándo? Los papás, los hijos, los amigos, decían, usted también tiene. Y hay una que no voy a contar, pero era relacionada con una persona, con el presidente, que decían decirle al presidente que tu hija le escribió una carta, decirle a tu hija que le escribió una carta al presidente, diciéndole que renuncie. Ya imaginarán cuál pues, pero... Carlos Raúl, gracias por este regalo de conversación. Vamos a terminar como siempre. Preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Uno que me marcó la vida y lo utilizo mucho, estaba en una canción de Mercedes Sosa que decía que lo injusto no me sea indiferente. Yo creo que cuando oigo esa frase yo me movilizo. A mí me cambia por completo. Oiga, aquí hay una injusticia. Usted no puede dejar que eso pase. Entonces, para pregunta bien interesante, esa respuesta muy corta, porque si me marca, yo digo, cuando yo me muera, pongan en la lápida la frase que más le gustaba, que lo injusto no le sea indiferente. Y debajo pongan, y lo injusto nunca le fue indiferente. Yo con eso me voy tranquilo. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Yo creo que hay autores que me han impactado mucho, más que un libro. Fernando Savater me ha impactado mucho, sobre todo porque leí Ética para Amador desde muy joven. Pero recientemente yo creo que El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank es una enseñanza muy hermosa para la vida, un libro pequeño, 120, 130 páginas, donde cada palabra demuestra el estoicismo, el amor por la vida y sobre todo una actitud frente a la vida. Él dice, yo puedo estar era un médico que estuvo en un campo de Me concentración. lo estoy leyendo justo en este momento. ¿Te lo estás leyendo? Sí. Bueno, maravilloso. Después me decís cómo te parece. De una. Pero al final
La enseñanza principal es que él dice, mire, usted puede estar en un campo de concentración, separado de su familia, detrás de unos barrotes, con frío, en la nieve, con hambre, pero la única libertad que usted no pierde es la de decidir qué hacer con esa vida que todavía tiene. Y él decidió reencontrarse con su familia y afortunadamente lo pudo hacer. Entonces, es un libro muy lindo porque, a pesar de ser tan corto, enseña demasiado. Y en esas enseñanzas a mí me cambiaron la vida, sobre todo frente a la actitud en las dificultades, en los problemas. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Hay un autor que es español, filósofo, todavía vivo, que se llama Josep María Esquirol. El último libro del penúltimo, se llama Humano más humano. Y él habla de los verbos rectores en la vida. Y como decimos los abogados, los verbos rectores, eso que lo mueve a uno. Entonces yo creo, a mí me mueve amar y servir. Así de sencillo, lo tengo muy claro de toda la vida. Ser más para servir mejor, pero si lo ponemos en verbos rectores, es que amar es muy bueno, querer es muy bueno, agradecer es muy bueno y servir mucho mejor. ¿Cuál es tu definición de éxito? Yo creo que éxito es una definición individual, porque le dice, es que cuando a ti te dicen, es que David, vos sos muy exitoso, pero desde mi óptica, no es decir si en la tuya sea lo mismo. Muchas veces el éxito va asociado al poder y al dinero. Entonces yo pensaría que no va por ahí, va más por el concepto de felicidad. Yo prefiero ser feliz que poderoso o rico. Y entonces, imagínense que hay un estudio de Harvard que duró 75 años, donde era llegando a la definición de felicidad. Después de 75 años, la felicidad, que podría ser, si queremos, el éxito, la felicidad es la que le permite a usted, es el mayor número de relaciones positivas que usted construye en la vida. Ese podría ser el éxito. Por eso a mí me gusta mucho el libro de Matthew Ricard, el monje tibetano francés, que se llama En defensa de la felicidad, porque nos lleva como a encontrar que éxito y la misma felicidad no son euforia, no son momentos de esa, sí, de esa euforia. Sí, no tiene que ver con plata, no tiene que ver con dinero, y empieza uno a encontrar. Y yo creo que una definición de éxito tiene que pasar por una definición de felicidad, la que quiera darle cada uno, porque esa va a ser su búsqueda de sentido. Y por último, si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Yo me sentiría muy feliz si después de que sale el episodio la gente se refiriera en buenos términos y pudiera decir siquiera una sola cosa de las que pudimos conversar hoy, que dijeran, me llamó la atención, eso me cambió la vida, yo quiero ser mejor persona. Yo creo que sería, como lo acabo de decir ahora, con títulos de libro y autores, humano más humano. Muchas veces los humanos lo que menos somos es ser humanos. Nos comportamos con mucha inhumanidad. Y por mucho que estemos en el mundo corporativo, empresarial, de las organizaciones, no olvidemos que somos seres humanos. Y ser humano es una invitación a trascender, a dejar huella. Y ahí termino con un libro de un escritor holandés, Riemen, que habla de la nobleza de espíritu. Yo creo que entre humano más humano y tener nobleza de espíritu, creo que podemos transformar positivamente la sociedad como desde distinto lo quieren, como me lo soñé yo toda la vida y lo sigo haciendo. Muchas gracias, Carlos Raúl. Qué buena conversación. Mil gracias por las lecciones. Nunca dejas de sorprender. Muchísimas gracias, David, Daniel, todos de verdad hacen un esfuerzo extraordinario que ya lo están viendo recompensado y lo mejor está por venir. 100%. Dani, como siempre, ven para la foto. YouTube te conoce más que tu ex y que cualquier persona en el mundo. Así que si disfrutaste de este video, YouTube cree que vas a disfrutar mucho de este. Entra, dale click. ¿Qué estás esperando?